Muy bien. Buenas tardes, licenciado y compañeros que estén viendo este video diario. Hoy es 6 de abril del año 2024. Este es mi video diario número 3. Esta semana volvimos de las preciadas vacaciones de Semana Santa, por consiguiente pues hubo muy poco movimiento hablando de contenidos dentro del aula. Sin embargo, los contenidos de esta semana podrían decirse que son los mismos de los cuales yo pues abarqué en los videodiarios pasados, donde veíamos conjuntos de datos agrupados, lo que les platiqué un poco de la plastilina. Sin embargo, había muchos datos, eh, había demasiada información de la cual yo pues sinceramente no comprendía al 100%. Por lo tanto, en base a pues ver las clases asincrónicas de nuevo, lecturas del libro guía, probablemente pude como que si recuperar algún tipo de información que se me haya escapado en los anteriores videodiarios. Y algunas cosas que también olvidé poner, sobre todo en esto de los conjuntos agrupados. Y pues bueno, como les estuve diciendo, sinceramente pues no hemos recibido clases esta semana. Por consiguiente, bueno, sobre todo porque hemos tenido dos pruebas seguidas. Tuvimos nuestro examen parcial, que en sí se basaba un poquito más en el capítulo número 9, en el capítulo número 9. Y pues ya luego, el día de ayer tuvimos otra comprobación que era, pero sobre el capítulo número, permítanme, solo estoy buscando el libro. La comprobación de ayer fue sobre el capítulo número 10, un poco más complicado. Sin embargo, pues habían ciertos puntos de los cuales, mientras yo estuve estudiando el capítulo 9 para mi parcial, bueno, 8 y 9 si no estoy mal, que es la recolección de los datos en la ruta cuantitativa, habían ciertas cosas las cuales pues quizás sí había comprendido como tal yo. Sin embargo, pues tal vez no al 100%. Por consiguiente, pues ciertas cosas me gustaría como que se abarcarlas, nada más para tenerlas yo en claro también. Sobre todo hablando de lo más importante o de lo más puntual de ese capítulo 9. Empezando por algo tan simple como qué significa medir, ¿no? Pues medir significa asignar números, símbolos o valores a propiedades de los objetos o eventos de acuerdo con reglas. Literal, eso se hace solo en las ciencias físicas y naturales. Eso es muy importante recalcarlo porque eso no lo tenía muy claro yo. Y el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, esto es más de las ciencias sociales, ¿no? Muy bien. Un instrumento de medición es adecuado, o un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables. Eso es muy importante, sinceramente, creo que sobre todo es la base para empezar a desarrollar nuestro instrumento de investigación. Como ya se había hablado, sinceramente esto no lo hablamos en los videodiarios, por consiguiente pues me gusta abarcarlo a mí también. ¿Qué requisitos principales debe cubrir un instrumento de medición, no? Hay muchos, sin embargo, pues hay tres factores que son los más importantes, que es la confiabilidad, la validez y la objetividad. Empezando con la confiabilidad, pues la confiabilidad de un instrumento de investigación es el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra, produce resultados iguales. Que aquí pues hay un margen, que un resultado sea confiable o que un instrumento sea confiable no significa que también sea válido o que tenga objetividad, ¿no? Ya que pues
puede que nuestro instrumento esté mal hecho en el sentido de que no está, realmente nuestro instrumento no mide las variables que buscamos medir. Sin embargo, los resultados que da este instrumento son confiables debido a que los resultados van como que si en la misma línea, ¿no? Produce resultados similares o iguales, lo cual hace que nuestro instrumento sea confiable. Aquí en el libro ponen un ejemplo muy claro, que es de un tablero en el cual disparan, que por ejemplo hay un tablero, ¿no? Que en el punto del centro no dio ninguna el que dispara. Sin embargo, dio todas, en puntos muy similares, alejados del centro, ¿no? Eso significa que pues es confiable debido a que tiene, o sea, los disparos fueron repetitivos. Sin embargo, no es válido ya que no está, realmente, dando donde te debería de dar, ¿no? Da todos los disparos muy cercanos, sin embargo no los da al centro del tablero de tiro, ¿no? Que esto es algo muy, muy, muy simple, pero vale la pena recalcarlo. La validez, literalmente en términos generales, es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir. Es lo que les decía, que realmente nuestro instrumento de investigación, por ejemplo, un instrumento de investigación que quiera medir, ¿qué podemos poner? Eh, la repitencia, o sí, la repitencia escolar de los niños de ¿qué les puedo decir? De primaria del colegio Intervida, por poner algo, ¿no? La repitencia escolar de los niños de primaria del colegio Intervida. Que nuestro instrumento realmente mida eso y no se desvía a otros lados. Porque, bueno, hay ciertas confusiones que pueden haber, que, por ejemplo, nuestro instrumento se vaya por otro lado y en vez de estar midiendo el nivel de repitencia de los niños, realmente esté midiendo qué tan buenas notas tienen, ¿no? Cosas así. Realmente que nuestro instrumento sea válido es que realmente mida lo que debe de medir. Y pues hay mucha validez. Bueno, hay diferentes tipos de validez. Empezamos con la validez de contenido, que es el grado en que un instrumento refleja el dominio específico del contenido de la variable que se mide. Literalmente es que nuestro contenido tenga el check, que realmente sea un buen contenido y que realmente nuestro instrumento lo esté dominando, que realmente la información que hay sobre esa variable pues realmente se vea reflejada en nuestro instrumento, ¿no? La evidencia relacionada con el criterio, que es la validez de criterio. Esta se establece al comparar los resultados de algunos, con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, literal comparar nuestros resultados de nuestro instrumento con otros, ¿no? Que pretenden medir las mismas variables o variables similares, lo cual pues nos ayudará a tener una validez de criterio. La validez de constructo, que es que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. Pues creo que es un poquito fácil de comprender, no es necesario explicarlo tanto. Ok. Y nos falta la validez de opinión de expertos. Literal, su nombre lo dice, ¿no? Que es la que mide la variable en cuestión de acuerdo con voces calificadas, con voces o con opiniones de expertos en el tema o en el área que estamos trabajando según nuestras variables. Y por último, pues la validez total. La validez total es literalmente la suma de todas las evidencias o valideces que pues ya hemos hablado, ¿no? Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de criterio, de constructo y de expertos, así como de comprensión del instrumento de medición, esta representará mejor las variables que pretende medir. O sea, la validez total es igual a validez de contenido más de criterio más de constructo más de expertos más de comprensión. Esta validez da igual a la validez total, literalmente. Y un punto más que quería recalcar, que no lo había entendido muy bien, es la relación que tiene la confiabilidad y la validez. Realmente están muy, muy, muy pegadas. No es como que sean temas totalmente distintos. Diría que la relación que tienen la confiabilidad y validez es muy grande. Van totalmente de la mano. Ya que es un requisito cada vez que apliquemos nuestro instrumento de recolección de datos. Debemos demostrar que nuestro instrumento de recolección realmente es confiable y válido. Y aquí es donde entra el ejemplo ese del tirador, ¿no? Que aquí en este ejemplo pues nos explican un poquito por encima todo lo... Vamos a cambiar esto. Mejor. Nos explican un poquito por encima
más o menos lo de la confiabilidad y la validez que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, el tirador uno, sus disparos no impactan en el centro del blanco, no es válido, y se encuentran diseminados por todo el blanco, no hay fiabilidad. El tirador 2 por otro lado, tampoco impacta en el centro del blanco, que es el ejemplo que les estaba poniendo, no da en el blanco donde debería dar. Sin embargo, sus disparos se encuentran cercanos entre sí, o sea, están como muy juntos y fueron bastante consistentes y mantuvieron un patrón. Por consiguiente, no impacta en el blanco, significa que es inválido, no tiene validez. Sin embargo, el tirador 2, ya que pues sus disparos sí se encuentran cercanos y fueron consistentes, este sí tiene confiabilidad. Y el tirador 3, que es el mejor, los disparos se encuentran cercanos entre sí, o sea que hay consistencia y confiabilidad, e impactaron en el centro del blanco, o sea que son literalmente válidos. Literal. Y lo último, muy por encima, los factores que pueden afectar la confiabilidad y validez son la improvisación, em, el utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados, literalmente utilizar instrumentos que hayan sido desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, que literalmente no son acorde a nuestro contexto, no son acorde a lo que se vive en Guatemala, ya que el contexto bueno, puede ser social, el contexto social de Estados Unidos no se compara con el de Guatemala, no son pues entornos muy distintos. Por consiguiente no tiene sentido que algo que quisieron medir en Estados Unidos de una manera se pueda medir de la misma manera en Guatemala, no deben ser validados antes de pues, poder utilizar instrumentos inadecuados a las personas a quienes se le aplican, debido a que la muestra a la que le vamos a aplicar nuestro instrumento debe llenar ciertos requisitos, debe llenar ciertas, por así decirlo, principios, para poder someterse a nuestro estudio, ¿no? No podemos agarrar a cualquier persona, no podemos agarrar a un niño cualquiera o un adolescente para hacer un estudio sobre cosas ya un poquito más avanzadas, ¿no? Que probablemente no puedan comprender, ya que debemos adaptarnos siempre a los participantes y no los participantes a nosotros. Eso es muy importante. Y bueno, aspectos mecánicos, falta de estandarización y la estrechez del contenido, la amplitud exagerada del contenido. Únicamente. Eso cerrando el capítulo 9. De eso literalmente es lo que quería hablar un poquito del capítulo 9 para dejármelo a mí mismo. Como siento yo que el punto de esto, del deberes son sobre todo para nosotros mismos. Yo siento que hablando y platicando más o menos lo que siento que no había entendido como tal, y ahora sí comprendo, pues logro entender mejor, debido a que es como una retroalimentación para mí mismo y pues puedo aprender un poquito más, a pesar de que pues estos temas ya los habíamos dejado no de lado. Sin embargo, pues ya son un poquito pasados a lo que estamos viendo ahora, pero quería recalcar ese punto. Y bueno, vamos con los conjuntos de datos agrupados. La clase sincrónica pues se entiende bastante bien, sin embargo, lastimosamente yo tengo un poquito de... mi memoria es un poquito más a largo plazo que a corto, porque pues acabo de ver la clase, de hecho aquí tengo la computadora. Acabo de ver la clase y estoy algo perdido aún así. Sin embargo, pues siempre yo tomo apuntes para poder empezar a explicar un poco en mis videos. Espero que se entienda. Y si no, pues yo entiendo, como yo quiero entender, ¿no? Bueno, el conjunto de datos agrupados. En los conjuntos de datos agrupados también entran, pues, bueno, cabe recalcar lo mismo del video pasado, que cuando los datos de agrupados se estén usando en porcentaje, se hacen de 0 a 100 y en proporción de 0 a 1. Eso es muy importante, sobre todo para trabajarlos dentro de nuestra matriz de datos en Excel. Y bueno, aquí entran las frecuencias simples, ¿no? A los datos cuantitativos se le pueden operar, eso es muy importante. Los datos cuantitativos son los únicos que podemos operar. Todo lo que estoy hablando ahorita literalmente lo hablé muy por encima en mi video pasado. Sin embargo, ahorita pues tengo un poquito más de amplitud de contenido, por consiguiente pues puedo explicarlo un poquito mejor, ¿no? Bueno, los datos cuantitativos sí se pueden operar.
son los únicos que se pueden operar comparándolos con los datos cualitativos, debido a que los datos cualitativos no se pueden operar y no se deben agregar valores, ¿no? Debido a que, ¿qué pasa si representamos nuestra variable de estrés con un 1 y nuestra variable de emoción con un 2? Sinceramente, pues no las podemos operar. 1 dividido 2 queda ansiedad, pues nada que ver, ¿no? Y bueno, eso es muy importante recalcarlo. Y bueno, aquí viene una cuestionante, la cual la había dado Lick dentro de la clase sincrónica, que es qué pasa si todos los datos son distintos. Los datos se distorsionan, sobre todo si se pone el mismo valor que se repite, ¿no? Ahí hablábamos de una tabla que tenía Lick en la clase sincrónica, una tabla que nos estaba mostrando. Y pues no, los datos se distorsionan si se pone el mismo valor que se repite, eso es muy importante. Y él hablaba sobre una regla empírica, la cual dice que si se tiene más de 30 datos, se resumen las categorías en intervalos. O sea, no podemos usar los mismos 30 datos debido a que pues literalmente se distorsionan. Entonces, pues cuando hay más de 30 datos, resumimos nuestras categorías en intervalos. Y es cuando empezamos a usar nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Y sí. Y bueno, aquí es donde empieza lo de los intervalos, ¿no? Donde están los intervalos de clase, que agrupamos los valores en un número resumido de clases. Estas tienen un límite superior y un límite inferior. Aquí tengo una información que había apuntado, pues, extra, ¿no? Em, Literal, la frecuencia de datos agrupados es donde usamos las medidas de tendencia central, como lo pueden ser la media, la moda y la mediana. Como les decía, dentro de los intervalos de clase, estos siempre tienen un límite superior y un límite superior. A esto nos referimos que en el extremo inferior es el menor valor que puede haber en esta clase, en el intervalo. Y el extremo superior es el mayor valor, ¿no? También denominamos a los intervalos de clase como categorías, ¿no? Y como ya les había dicho, esto que les estoy explicando solo se puede hacer de manera cuantitativa, ¿no? Solo lo podemos hacer cuantitativamente. Em, bueno, a la diferencia entre los límites, o sea, entre el límite superior e inferior, los denominamos amplitud de clase o intervalos, ¿no? Em, Literalmente aquí lo tengo de la misma manera, solo pues con otras palabras. Es literalmente la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase o del intervalo de clase, y a esto se le denomina amplitud de clase. Ok. La media de clase es literalmente el punto medio de una clase o de un intervalo. Bueno, la marca de clase, la denominamos marca de clase. Literalmente es el punto medio de los límites entre el límite superior e inferior. El medio, 50% abajo, 50% arriba, ese es el medio. Literal, media, moda y mediana, ¿no? Y vamos a ver. Y la frecuencia de clase es el número de datos incluidos en un intervalo de clase. Literalmente todos los datos incluidos en los intervalos de clase los denominamos frecuencia de clase. Muy bien. Luego vamos con los datos que Lick nos había proporcionado dentro de la clase sincrónica, que hay varios que nos proporciona también el libro. Sin embargo, él nos daba otros, ¿no? Para poder trabajarlos dentro de la tabla. Dentro de la tabla únicamente, bueno, el libro solo nos proporciona el límite inferior y el límite superior y la frecuencia absoluta, que eso es lo mismo que trae el libro escrito. Sin embargo, con el que lo vamos a desarrollar de una forma distinta, debido a que usaremos más, pues podría decirse categorías, en las cuales entra la frecuencia absoluta que ya estaba hecha, ¿no? Entonces empezamos desde el límite inferior, límite superior, luego va la frecuencia absoluta, luego va la frecuencia absoluta acumulada, luego va la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual acumulada, el punto medio, la frecuencia por punto medio, el límite real inferior y el límite real superior. Estos son los datos que trabajaremos, y para trabajar esas tablas hay datos necesarios, que aquí es donde entra la frecuencia total como número 1. Como número 2 tenemos el dato menor, o sea, el límite inferior, bueno, el límite sí, inferior, el dato menor, el dato mayor,
Y como número 4 está el rango, que es restar el dato menor menos el dato mayor. Le restamos el dato menor al dato mayor, ¿no? Y como resultado, pues este nos da el rango. Y número 5 el número de intervalos. Y el número 6 la amplitud de cada intervalo. Eso es lo que necesitamos para poder trabajar toda la tabla de las cosas que ya les dije que vamos a trabajar con el IC, ¿no? También está bueno, aquí es donde está la regla de Sturges, que es pues el número de intervalos da igual a K. K es igual a 1 más 3.322 logaritmo n. Esta es la fórmula para trabajar lo de los números de intervalos, ¿no? Y la amplitud de intervalo es amplitud igual a rango dividido número de intervalos, o K. Estas son las fórmulas que trabajaremos. Y bueno, como decía el licenciado dentro de la clase sincrónica, las columnas extras que trabajaremos se trabajan por permítame. Bueno, se trabajan que por ellas podemos hacer cálculos posteriores de medidas de tendencia central, ya que, o sea, estas columnas extras que nos proporcionó el licenciado para trabajar o que trabajaremos nosotros en lugar de solo usar las que nos proporcionaba el libro, se hacen y nos ayudan a poder trabajar posteriormente cálculos de medidas de tendencia central. Y bueno, aquí es donde están los cálculos de medida de tendencia central, es donde empezamos con media, moda y mediana. Dentro de nuestra comprobación del día de ayer venía pues bastante sobre eso, venían varios sobre eso. Y pues aquí les explicamos otra vez, o les explico de nuevo, más o menos de qué trata cada uno. Media, moda y mediana. Estas son las medidas de tendencia central. Dentro de la media, la más común es la media aritmética, que es el promedio o valor medio. Literalmente, la media aritmética se puede interpretar como el promedio. El valor ideal de los datos para que todos sean iguales es la media aritmética, y también es la sumatoria de todos y división entre el número de datos que tenemos. Promedio. Muy bien. La mediana, por otro lado, es ordenar los datos de mayor a menor y determinar la mitad de esta distribución. Aquí entra lo de la plasticina, donde, bueno, yo vi vi los videos, ¿no? Donde explicaban media, moda y mediana. Dentro de este ejemplo, el LIC nos explicaba más o menos con la plasticina, ¿no? Digamos que ordenamos nuestros datos de mayor a menor, el más grande al más pequeño, pero digamos que este es un número par, digamos que es un número 6. Hay tres datos grandes y tres datos pequeños, ¿va? La mitad literalmente sería un dato pequeño y un dato grande, los de la mitad, ¿no? Sería el dato número 3 y el dato número 4. Estos son la mitad, conforman la mitad. Por consiguiente, cuando es de esta manera, estos se fusionan y el promedio de estos dos es la mitad. Eso sería la mitad cuando hay como que si, bueno, según el ejemplo que él nos daba, cuando son pares. Por otro lado, cuando son impares, la mediana es literalmente, pues se reparte de la misma manera, de mayor a menor. Digamos que son 11 datos, el dato mayor y el dato menor, 5 a los lados son 10, y el número 11 es el de en medio, literalmente sería la mitad o la mediana. Y bueno, cuando son pares, aquí es lo que yo tenía apuntado, que ya se los expliqué, pero lo vamos a leer. Cuando son pares se suman los dos datos del centro y se dividen en partes iguales, o sea, se le saca el promedio y esta sería la mediana. Y la moda es el valor más repetitivo, que es algo que ya pues se sabe y ya les había mencionado en el pasado también. El valor más repetitivo, el valor que más se repite, o sea, literalmente es la moda, es lo que está a la moda, el que más se repite, lo más repetitivo. Y ok. Bueno, aquí yo había apuntado, tengo aquí mis apuntes, una fórmula, por así decirlo, más, que no las había dicho en el video pasado, que es la frecuencia por punto medio, que es multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta, y también el límite real superior e inferior se saca a restarle los límites
0.5 en números, eso cuando se trabaja en números enteros, ¿no? Esto es cuando ya estamos haciendo los cálculos dentro de la tabla. Y la mitad del punto medio, o bueno, el punto medio se saca de la mitad del LI y el L5, que de cada intervalo. Únicamente. La próxima clase, bueno, el próximo video diario que voy a desarrollar, lo haré un poquito más completo, ya que em, voy a ver más o menos cómo lo podría desarrollar por medio de StreamYard acá en la computadora, para poder explicarles no solo así empíricamente o solo hablando como muy por encima, sino ejemplificando lo que les trato de explicar. Es un poquito difícil explicar más o menos cómo vamos a trabajar las cosas dentro de nuestra matriz, cómo vamos a trabajar fórmulas sin poder enseñárselas, es bastante difícil. Por consiguiente, eso lo pensé hasta ahorita, pero en la próxima, en el próximo video diario intentaré ser un poquito más dinámico en el sentido de que, bueno, vamos a hacerlo en StreamYard y vamos, mientras voy explicando cosas nuevas que sé, vamos a seguir viendo, obviamente, esto. Entonces vamos a ir desarrollando un ejemplo. Mientras vamos desarrollando nuestro ejemplo, vamos explicando más o menos cada una de las cosas que habíamos dicho que se pueden hacer, ¿no? Las fórmulas, cómo se saca el valor K, el rango, todo eso que les dije ahorita, que no se los puede ejemplificar como tal, lo vamos a ir ejemplificando en un ejemplo que vamos a hacer basándonos en el ejercicio de la clase sincrónica que hizo el licenciado Edson. Y pues bueno, únicamente sería eso. Este fue mi video diario de la semana 3, el 6 de abril. Y pues nada, veremos qué tal se va poniendo la cosa en la siguiente semana. Ya que pues volvemos a la normalidad, ya más contenidos, ya mero viene el segundo parcial. Así que pues veremos qué tal. Deseenme suerte. Suerte a los que están grabando su video diario y van a ver el mío. Así que un beso y hasta luego.